Sean bienvenidos a nuestro viaje de aprendizaje de Biología de Animales 1. Durante 3 días intensos, exploramos la riqueza natural de Tuxpan, Veracruz. El viaje comienza temprano, a las 7:40 de la mañana. Con un poco de retraso, salimos dejando atrás la Ciudad de México. A medida que el autobús avanza, observamos cómo los paisajes se transforman. A medida que avanzamos en el camino, parece que el tiempo mismo comienza a ralentizarse. El ruido constante y el ajetreo de la ciudad quedan atrás, diluyéndose en el paisaje. Todo se siente más tranquilo, más pausado. Las calles grises y abarrotadas dan paso a horizontes abiertos, al aire más limpio y al verde que domina la vista. Es como si el mundo respirara más despacio, invitándonos a hacer lo mismo, a desconectarnos del caos para reconectarnos con lo esencial. El trayecto, de casi 5 horas, nos lleva por caminos donde el ruido y la velocidad de la ciudad parecen desvanecerse. Luego de haber recorrido 309 kilómetros, siendo las 12:44 del mediodía, cruzamos finalmente el puente que nos anuncia nuestra llegada a Tuxpan, Veracruz. Tuxpan, municipio del estado de Veracruz, México, ubicado al norte del estado, en la región conocida como la Huasteca Baja, es frecuentemente llamado Puerto de los Bellos Atardeceres. Su biodiversidad y conexión con el Golfo de México lo convierten en un punto clave para la exploración de ecosistemas costeros. Este lugar, lleno de vida y paisajes inigualables, fue el sitio idóneo para realizar nuestra práctica. A la 1 p.m. llegamos al Hotel Río Paraíso, nuestro refugio para los próximos días. El lugar, rodeado por la vegetación tropical, nos ofrece el punto perfecto para prepararnos para la aventura científica que está a punto de comenzar. Lo que más llamó nuestra atención fue el río Tuxpan, que fluye junto al hotel. Grandes barcos anclados cerca de la terminal termoeléctrica parecen marcar un contraste claro entre lo natural y lo industrial, dejando una primera impresión de un equilibrio frágil. Aunque el agua parece tranquila, la presencia industrial puede estar alterando el ecosistema de manera invisible, como cambios en la turbidez o materia orgánica suspendida. Después de comer, retomamos el camino rumbo a la playa para dar inicio a nuestra primera práctica. A las 3:44 p.m. llegamos a la playa Mis Amores, en Tuxpan, Veracruz, un lugar que nos recibiría con su riqueza natural para comenzar nuestra exploración. Las playas son ambientes naturales formados por procesos geológicos, donde el mar y la tierra se encuentran. En Tuxpan, Veracruz, las playas no solo son el resultado de su ubicación geográfica, sino que también han sido moldeadas por la actividad humana, convirtiéndose en sitios de gran importancia, tanto ecológica como económica. Aunque estas áreas sirven como atractivos turísticos, su uso también implica ciertos desafíos, como el impacto de la industria y el turismo sobre su biodiversidad y equilibrio ecológico de la zona. Al caminar por la costa, notamos ramadas en la arena y la presencia de vehículos en la playa. Este tipo de actividad, aunque común, está prohibido en muchas zonas de México debido al daño que puede causar a los ecosistemas costeros. La vegetación que encontramos estaba adaptada a las condiciones locales, destacándose las palmeras de coco, Cocos nucifera, que soportan la salinidad del aire y la humedad constante. A lo lejos, la silueta de la terminal termoeléctrica se veía claramente, recordándonos cómo la naturaleza y la industria coexisten en este entorno. Después de recibir las indicaciones necesarias, a las 3:59 p.m., iniciamos con la primera práctica. Al comenzar con la práctica, nos centramos en el estudio de la meiofauna y la macrofauna, dos grupos de organismos que habitan en los ambientes costeros y que juegan un papel esencial en la ecología de las playas. La meiofauna o meiobentos está compuesta por los pequeños animales que habitan entre los granos de arena y en los fangos. Se trata de pequeños invertebrados que no superan 1 milímetros en la mayoría de los casos y pueden llegar a medir 45 micrómetros. Está formada por miles de especies, entre ellos rotíferos, platelmintos, copepodos, poliquetos, ácaros, tardígrados, quinorrincos, ostrácodos y nematodos. La macrofauna está formada por una amplia gama de organismos, incluyendo moluscos, crustáceos, artrópodos, anélidos y aves, todos los cuales cumplen funciones esenciales en el ecosistema costero. Juntos, estos organismos mantienen el equilibrio ecológico de la playa al contribuir a la descomposición de materia orgánica, la aireación de los sedimentos, el reciclaje de nutrientes y la cadena alimentaria. Antes de comenzar, nos cambiamos y nos adentramos en el agua del mar.
Observamos con atención la marca que dejaban las olas en la arena. En la zona húmeda, enterramos la primera estaca, señalando el inicio de nuestra exploración. Con la ayuda de una pala pequeña, recolectamos arena y la tamizamos utilizando agua de mar, buscando descubrir la microfauna presente en esta área. A medida que avanzamos, nos adentramos metro a metro, repitiendo el proceso hasta llegar a 4 metros. Debido a que nos indicaron que las condiciones climáticas recientes indicaban mal tiempo, se nos recomendó no adentrarnos más. Después de aproximadamente 40 minutos, nos desplazamos unos 3 metros hacia el norte y repetimos la actividad. Los resultados de nuestra primera práctica revelaron una interesante diversidad de macrofauna en las muestras analizadas. En el punto 1, identificamos una abundancia significativa de muchos bivalvos, acompañados de 5 avistamientos de poliquetos y crustáceos, como la emérita análoga, conocida localmente como chiquiliqui, de la cual tuvimos 3 avistamientos. En el punto 2, los resultados mostraron una composición similar: 5 avistamientos de poliquetos, 3 de crustáceos chiquiliqui y también se encontraron 2 camarones blancos. Además, observamos numerosas conchas de bivalvos, lo que sugiere su alta presencia en la zona. Por parte de la macrofauna en la playa, observamos también cangrejos, destacando el característico cangrejo fantasma o Cipode quadrata, fácilmente identificable por su velocidad y su capacidad para camuflarse en la arena. Pasadas las 5 p.m., iniciamos la práctica 2, fauna en sustrato arenoso. Para esta actividad, recolectamos 2 muestras de arena, la primera en la zona donde notamos la llegada del oleaje y la segunda en un área de constante humedad. La recolección estuvo a cargo de nuestro compañero Rafael, quien cuidadosamente almacenó las muestras en bolsas Ziploc, asegurando su preservación para su análisis posterior en el hotel. A las 6 p.m. terminamos y nos retiramos de la playa rumbo al hotel. En el camino compramos una hielera y hielo, los cuales serían necesarios para continuar con la actividad más tarde. A las 6:44 p.m. llegamos al hotel, listos para seguir con el análisis de las muestras recolectadas. A las 9:15 p.m. nos reunimos en la palapa del hotel para continuar con la práctica 2, fauna intersticial. En esta fase, utilizamos las muestras de arena recolectadas durante el día con el objetivo de observar la microfauna asociada a estos sustratos. Este análisis nos permitió explorar los pequeños organismos que habitan el espacio entre los granos de arena. Armamos 2 aparatos utilizando el método de Uhlig. Cada uno consistió en un tubo de PVC de aproximadamente 3 pulgadas de ancho y 15 centímetros de largo. En la parte inferior de los tubos colocamos un filtro de café para evitar que la arena se filtrara. Los colocamos sobre un soporte improvisado para que no estuvieran en contacto con la caja Petri que utilizamos como base. Llenamos las cajas Petri con agua de mar hasta 3/4 de su capacidad. Luego, rellenamos los 2 aparatos con las muestras de arena recolectadas en el mar. La primera muestra fue la que estuvo en contacto constante con el agua, mientras que la otra tuvo contacto intermitente. Sobre la arena, agregamos hielo que habíamos comprado previamente. Finalmente, dejamos reposar ambos aparatos durante 1 hora para continuar con el análisis más tarde. El uso de hielo en esta práctica tenía un propósito específico. Los organismos marinos, al estar adaptados al agua salada, experimentan estrés cuando se exponen al agua dulce, como la del hielo. Al entrar en contacto con el hielo, estos organismos, al sentirse estresados, intentan escapar. Sin embargo, al estar sobre el filtro de café, que es lo suficientemente fino para atraparlos, quedan retenidos dentro del aparato, lo que nos permite observar su comportamiento y reacciones. A las 10:40 p.m., revisamos las muestras para observar la microfauna que había quedado atrapada en el filtro de café tras el estrés inducido por el contacto con el hielo. Con la ayuda de un microscopio estereoscópico proporcionado por la facultad, revisamos las muestras en las cajas Petri. En el aparato 1, que contenía arena profunda, encontramos nemertinos, que suelen habitar en ambientes más estables y profundos, donde los recursos alimenticios están más concentrados y menos sujetos a cambios constantes. Mientras que en el aparato 2, que contenía arena superficial, encontramos nematodos, organismos adaptados a las condiciones de la zona intermareal, donde la materia orgánica es más abundante. Una vez que finalizamos el análisis de las muestras de la práctica 2,
procedimos a revisar las muestras recolectadas durante la práctica 1. Durante la revisión de las muestras recolectadas en la práctica 1, identificamos una variedad de organismos costeros, evidenciando la biodiversidad de la playa. Encontramos 2 ejemplares de Donax variabilis, conocidas como almejas frijol, organismos típicos de zonas arenosas, un ejemplar de Callinectes sapidus, comúnmente llamada jaiba, un crustáceo característico de ambientes intermareales, 6 ejemplares de Emerita análoga, conocidas como chiquiliquis, cuya abundancia en la zona ya habíamos observado, 2 ejemplares de krill, Euphausia sea, pequeños crustáceos que son una parte esencial de la cadena alimenticia marina. Además de las actividades principales, realizamos mediciones de pH, tanto en la playa como en el río cercano al hotel. En la playa, el pH fue de 7.6, dentro del rango normal para ambientes costeros. En el río, registramos un pH de 7.8, también en el rango esperado. Sin embargo, al llegar al río para realizar nuestra práctica, notamos varios aspectos preocupantes. El nivel del agua había subido y en su superficie flotaba basura que se mezclaba con un agua turbia y con apariencia grasosa. Cerca de la palapa encontramos un pez muerto al que le faltaba parte de la cara, posiblemente atacado por un ave. Estos signos de deterioro en el ecosistema pueden estar relacionados con las actividades humanas en la zona. Los grandes barcos que operan frente a nosotros, día y noche, podrían ser una fuente de contaminación. Es preocupante observar cómo estas actividades están afectando al ambiente sin que se les dé la atención necesaria o sin que haya un control adecuado para proteger este ecosistema único. A las 11 p.m. asistimos a la presentación del seminario con el tema de crustáceos y moluscos, una oportunidad para profundizar en el conocimiento sobre estos importantes grupos de invertebrados. Finalmente, a las 11:30 p.m. dimos por terminadas las actividades del primer día, preparándonos para descansar y salir temprano al día siguiente. Así concluimos nuestro primer día de esta gran aventura, un día lleno de descubrimientos, aprendizaje y reflexión sobre la conexión entre los ecosistemas y nuestra responsabilidad con ellos. El amanecer marcó el comienzo de un nuevo día en nuestra travesía. Con el sol asomándose en el horizonte, nos preparamos para las actividades que nos esperaban. Tras un buen desayuno y asegurarnos de llevar todo el material necesario, abordamos el autobús. A las 8:41 am partimos del hotel con dirección al manglar, un ecosistema vital y lleno de vida que sería el escenario de nuestra próxima práctica. Antes de llegar al manglar, realizamos una parada técnica en una tienda de conveniencia. Allí compramos hielo, indispensable para conservar los peces que más tarde serían utilizados en la práctica de disección planeada para la noche. Este paso fue esencial para asegurar que el material biológico se mantuviera en buen estado hasta su uso. A las 9:03 am llegamos a Embarcaciones Mara, un servicio especializado en transporte por lancha en Tuxpan, Veracruz. Ellos serían los encargados de llevarnos en un recorrido único a través del manglar, donde exploraríamos este ecosistema vital y lleno de biodiversidad. Los encargados del lugar nos hablaron sobre las reglas e indicaciones necesarias para el servicio. Después de recibir estas instrucciones, nos equipamos con chalecos salvavidas y llevamos solo el material esencial para la actividad. Así, nos preparamos para iniciar la práctica 3, fauna en manglar de Laguna de Tampamachoco. Aunque intentamos armar el equipo para la red de zooplancton, los materiales disponibles no eran los adecuados. Por esta razón, decidimos continuar únicamente con la práctica, enfocándonos en la exploración del manglar. A las 9:29 am comenzamos el recorrido rumbo al manglar, listos para adentrarnos en este ecosistema tan vital. Con el equipo listo y las indicaciones claras, nos dirigimos hacia el lugar donde exploraríamos la fauna y aprenderíamos sobre la biodiversidad que habita en las aguas y la vegetación del manglar. La laguna de Tampamachoco es un oasis natural ubicado a tan solo 9 kilómetros al norte de Tuxpan, Veracruz. Este lugar no solo alberga aguas tranquilas de baja salinidad, sino que también cuenta con una conexión vital con el río Pantepec, que serpentea a través de la ciudad y le da vida a su malecón. Nuestro recorrido por esta laguna, de aproximadamente 1.500 hectáreas, comienza entre tonalidades azuladas que reflejan el cielo, rodeados de un verdor impresionante. Aquí, los manglares no solo adornan el paisaje,
sino que cumplen un papel esencial en la vida del ecosistema. El manglar es un bosque especial compuesto por árboles capaces de sobrevivir en este entorno salobre. En Tampamachoco, los manglares son hogar y resguardo para aves, crustáceos y reptiles. Este equilibrio entre flora y fauna es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza encuentra formas de prosperar en armonía. A medida que la lancha avanza, podemos observar cómo los manglares protegen las costas, actuando como barreras naturales frente a los embates de los vientos del norte, comunes en esta región. Esta laguna no solo es un refugio para la vida silvestre, sino también para los visitantes que buscan un escape tranquilo. Pasear por sus aguas nos recuerda la importancia de preservar estos entornos únicos. No es solo su belleza lo que debemos valorar, sino su papel fundamental en la salud de nuestro planeta. En Tampamachoco, el equilibrio entre lo natural y lo humano nos invita a reflexionar sobre la conexión que tenemos con el entorno. Esta laguna, con sus ríos, manglares y playas, es un tesoro que debemos cuidar para las futuras generaciones. Sin embargo, este equilibrio se encuentra amenazado. Los ecosistemas costeros, como la laguna de Tampamachoco, enfrentan un panorama preocupante debido a diversas actividades humanas. La deforestación, el cambio de uso de suelo para desarrollos urbanos, portuarios y turísticos, junto con la extracción de materiales y la modificación de los cauces río arriba, han alterado su estado natural. El impacto del desarrollo costero también se siente en el incremento de descargas residuales y la acumulación de residuos sólidos y sustancias químicas que degradan la calidad ambiental de estas lagunas. A esto se suma el tránsito constante de embarcaciones menores que perturba la vida silvestre y la tranquilidad de estos ecosistemas. La sobreexplotación de los recursos pesqueros, a menudo vinculada al turismo y a un manejo inadecuado, representa otra amenaza significativa. Este deterioro no solo afecta a la biodiversidad, sino también a las comunidades que dependen de estos recursos para su sustento. Es un recordatorio urgente de que la preservación de lugares como Tampamachoco no es solo un acto de admiración, sino una responsabilidad colectiva. Su conservación es vital para garantizar que estas maravillas naturales sigan siendo fuentes de vida y belleza para las próximas generaciones. Es imposible ignorar una de las mayores amenazas que enfrentan los manglares, la expansión de la mancha urbana. Cada vez más personas migran hacia las zonas costeras y el establecimiento de asentamientos humanos implica la eliminación de vegetación esencial como los manglares. Estas áreas han sido transformadas para dar lugar a parques industriales, zonas comerciales, hoteles, áreas habitacionales, residencias y vías de comunicación terrestre. Esta situación ha llevado a que las especies de manglar sean clasificadas como amenazadas, según la NOM 059 Semarnat 2010. Es un recordatorio de la fragilidad de estos ecosistemas y de la necesidad urgente de preservarlos. Los manglares de Tampamachoco son el hogar de diversas especies de fauna, algunas de ellas bajo estatus de protección debido a su vulnerabilidad. De acuerdo con la NOM 059 Semarnat 2010, norma que establece las categorías de riesgo para la biodiversidad en México, aquí habitan especies como el perico mexicano, Aratinga holoclora, clasificado como especie amenazada, el chorlo chiflador, Charadrius melodus, considerado en peligro de extinción tanto en esta norma como en la lista roja de la UICN, el pijije ala blanca, Dendrosigna autumnalis, protegido bajo el apéndice 3 de CITES, un acuerdo internacional para la protección de especies silvestres. Además, en los manglares también se pueden observar especies que, aunque actualmente tienen menor preocupación, según la UICN, son esenciales para el equilibrio del ecosistema. Entre ellas destacan el aguililla caminera, Buteo magnirostris, el halcón guaco, Herpetoceres cachinans, y la garza blanca, Ardea alba, por mencionar algunas. Durante el recorrido por la laguna de Tampamachoco, es imposible no notar las torres de conducción eléctrica que atraviesan el espejo de agua, conectadas a la imponente terminal termoeléctrica Adolfo López Mateos, que se vislumbra en el horizonte. Aunque estas estructuras representan avances en infraestructura, también han tenido un impacto ambiental significativo. Las áreas de manglar que bordean la laguna son el hábitat de una amplia variedad de peces marinos, salobres y dulceacuícolas. Sin embargo, la construcción de 3 terraplenes para sostener las torres de transmisión interrumpió el flujo natural del agua hacia estas áreas de manglar.
Esto ocasionó problemas graves, como el estancamiento del agua y la acumulación de sales, factores que derivaron en la mortandad masiva de aproximadamente 30 hectáreas de manglar. Este impacto no solo afectó la flora de la laguna, sino también la fauna asociada y los servicios ambientales que los manglares ofrecen, como la protección contra inundaciones, la estabilización de los suelos y el refugio para especies clave. Lo que aquí se observa es un ejemplo de cómo el desarrollo humano puede alterar drásticamente el equilibrio de un ecosistema si no se toman medidas para minimizar los efectos colaterales. Durante el resto del recorrido, quedamos fascinados por la belleza natural de la zona. Por momentos observamos aves que surcaban el aire, creando un contraste hermoso con la calma del lugar. Tras aproximadamente media hora de navegación, siendo las 10 a.m., llegamos a una zona del manglar, donde nos detuvimos para explorar más a fondo. Al bajar de la lancha, notamos que, en algunas áreas, la superficie no era tan fangosa, lo que facilitó el inicio de nuestra exploración. Comenzamos a adentrarnos en el manglar para observar la rica diversidad de especies que habitan este ecosistema. En nuestro recorrido, encontramos restos de conchas de gasterópodos esparcidos por el suelo y una abundante capa de hojarasca en el sotobosque, lo que indicaba la presencia de una biodiversidad activa y en constante interacción con su entorno. Al adentrarnos más en el manglar, comenzamos a notar la presencia de cangrejos, probablemente fantasma o cipode, pues se movían rápidamente por el terreno. Los encontramos en varios tamaños, junto con sus mudas y pinzas dispersas. Estos cangrejos habitan principalmente en las zonas fangosas, y fue fácil localizarlos gracias a los pequeños túneles que excavan en la tierra. Además, desde el momento en que llegamos, nos acompañaron numerosos zancudos culícidos. Poco después, un sonido extraño nos alertó sobre la presencia de un mapache, Procyon, cerca de nosotros. Al notar nuestra presencia, el animal se alejó rápidamente, desvaneciéndose en el manglar. Durante nuestra estancia en este lugar, cuyo objetivo era conocer más sobre la fauna local, tuvimos la oportunidad de observar una gran variedad de especies. Entre ellas se encontraban garzas blancas, Ardea alba, hormigas rojas Hymenoptera, mariposas Lepidoptera, libélulas Epiprocta, percebes policipes, zancudos culicidae, moscas, díptera, chinches hemiptera, arañas arácnida, termitas isóptera, lagartijas escuamata y cangrejos decápoda. Mientras explorábamos, aprovechamos la aplicación de clima para conocer la temperatura del lugar, que se encontraba a 28 grados centígrados. También medimos el pH del agua del manglar, el cual resultó ser de 7.63, indicando que el agua estaba en un estado neutro, lo que favorece el desarrollo de muchas de las especies que habitan este ecosistema. A las 10:47 dimos por concluida la práctica y regresamos a las lanchas para iniciar el camino de regreso. Era hora de irnos de este ecosistema tan lleno de vida, que no solo nos enseñó sobre su biodiversidad, sino también sobre la necesidad urgente de protegerlo. Fue una actividad que nos permitió acercarnos de manera más profunda a la naturaleza, invitándonos a reflexionar sobre nuestro impacto y la importancia de conservar estos lugares vitales para el equilibrio ambiental. Como biólogos, sabemos que nuestra misión es cuidar la vida, proteger la vida y vivir la vida. Una vez que salimos del manglar, comenzamos a conversar sobre la experiencia vivida. Una de las ideas que más destacó en la conversación fue la ausencia de cocodrilos, a pesar de que esta especie es característica de la zona y se espera encontrarla en un hábitat como este. Estar en el manglar cambió por completo nuestra perspectiva sobre este ecosistema. Antes de visitarlo, no imaginábamos la gran diversidad e importancia que tienen los manglares. Al adentrarnos en ellos, pudimos experimentar de primera mano su complejidad y el papel crucial que juegan en el equilibrio ambiental. Lo que parecía ser solo un área de vegetación costera resultó ser un refugio lleno de vida, hogar de especies tanto locales como migratorias. Esta experiencia nos permitió entender cómo los manglares sostienen una rica biodiversidad, siendo vitales no solo para las aves y otras especies, sino también para la salud del ecosistema en su conjunto. Poco a poco nos acercamos al muelle, poniendo fin a esta experiencia. A medida que nos acercamos, comenzamos a notar más claramente el impacto humano en la zona. La construcción de grandes casas cercanas a las orillas del lago y las áreas dedicadas a la acuicultura, como las zonas de cultivo de peces y moluscos.
Estos cambios en el paisaje mostraron cómo la expansión humana está influyendo en el ecosistema natural, recordándonos la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la conservación de estos hábitats vitales. A las 11:16 llegamos al muelle y dimos por terminada la práctica. Fue una experiencia que nos dejó una nueva perspectiva sobre la importancia de estos ecosistemas. Procedimos a dirigirnos al autobús para retirarnos del lugar rumbo a la siguiente práctica del día. Partimos rápidamente hacia nuestro siguiente destino, ubicado a unas 2 horas de distancia aproximadamente. De regreso, hicimos una breve parada en el hotel para dejar una hielera que contenía peces recolectados, los cuales serían utilizados posteriormente en una práctica de disección. Posteriormente, nos dirigimos hacia la playa Barra de Cazones para continuar con las actividades planificadas para el día. A las 1:18 p.m. llegamos a la playa Barra de Cazones. Este lugar es reconocido como el punto turístico más destacado de Cazones, gracias a su combinación única de una amplia zona de playa y una excelente vista al río. El nombre del pueblo tiene su origen en los cazones, pequeños tiburones que solían abundar en estas aguas y que eran una importante fuente de pesca para la comunidad local. Una vez que llegamos, tomamos un breve descanso para organizarnos cómo cruzar al otro lado del río en lanchas rentadas. A primera impresión, el agua mostraba una tonalidad que no invitaba a entrar. En su superficie se observaba basura flotante. Cerca de la orilla había numerosas embarcaciones, algunas en uso y otras que parecían haber sido abandonadas, dando al paisaje un contraste entre actividad y descuido. Al llegar a la playa, pudimos identificar algunas de las especies de aves predominantes en la zona. Entre ellas se encontraban el zanate mayor, Quiscalus mexicanus, la garza blanca, Ardea alba, pelícanos, Pelecanus occidentalis y distintas especies de gaviotas, Larus esper, que complementaban el ambiente con su presencia constante. Después de cruzar al otro lado del río, comenzamos a caminar por la costa hacia el lugar donde realizaríamos nuestra próxima práctica. El trayecto, que tomó aproximadamente 15 minutos, puso en evidencia el grave problema de contaminación en la zona. Basura dispersa cubría la arena y el agua, desde envolturas plásticas y botellas de PET hasta envases de vidrio. Incluso observamos una llanta de auto parcialmente enterrada en la arena, un claro recordatorio del impacto humano en este ecosistema. Durante el cruce en lancha, encontramos un pez muerto flotando en el agua, probablemente una víctima de estas condiciones adversas. Este panorama nos llevó a reflexionar sobre cómo los organismos locales han tenido que adaptarse para sobrevivir en un entorno degradado por la actividad humana. La contaminación de las playas no solo afecta su atractivo visual y turístico, sino que también tiene consecuencias graves para los ecosistemas. Muchos de los materiales que observamos tienen tiempos de degradación extremadamente largos. El plástico puede tardar cientos de años en descomponerse, mientras que el vidrio permanece prácticamente indefinido en el ambiente. Estos residuos no solo alteran los ciclos naturales, sino que también afectan la salud de los animales marinos, que muchas veces ingieren microplásticos o quedan atrapados en los desechos. Aunque la gente local aprovecha los recursos naturales de la zona, queda claro que no existe una conciencia generalizada sobre el impacto ambiental. Esto podría deberse a la falta de recursos, educación ambiental o simplemente desinterés. Sin embargo, el calentamiento global y el deterioro de los ecosistemas demandan una respuesta urgente. La reducción de residuos y la promoción de acciones sostenibles en las comunidades costeras son esenciales para proteger lugares como este y garantizar su viabilidad para las generaciones futuras. Durante la larga caminata hacia nuestro siguiente punto de trabajo, el entorno nos ofreció hallazgos interesantes. Observamos numerosos cangrejos, representantes del grupo de los decápodos, que son fundamentales para los ecosistemas costeros al participar en la descomposición de materia orgánica y el reciclaje de nutrientes. También encontramos restos de bivalvos, que son indicadores de la calidad del agua, ya que muchos de ellos filtran partículas y contaminantes, reflejando la salud del ecosistema marino. Un hallazgo particularmente curioso fueron las galletitas de mar, un tipo de equinodermo que, al igual que los bivalvos, puede proporcionar información sobre las condiciones ambientales. Su presencia sugiere la existencia de áreas cercanas con fondos arenosos, ideales para su desarrollo.
Estos organismos nos recuerdan que a pesar de los daños visibles por la contaminación, la biodiversidad local aún persiste, aunque probablemente bajo presión por las actividades humanas. Luego de haber recorrido poco más de 1 kilómetro, llegamos a nuestra primer parada. Este fue el lugar donde dejamos nuestras cosas, preparamos los materiales y aprovechamos para refrescarnos un poco del caluroso clima de la zona. Tras una breve pausa en nuestra primera parada, continuamos avanzando un poco más, caminando ahora por la orilla de la costa. Durante el trayecto, observamos el evidente proceso de erosión causado por el impacto constante de las olas sobre las rocas cercanas. Algunas de estas rocas parecían contener restos fosilizados de bivalvos, un recordatorio del pasado geológico de la zona. Lamentablemente, también nos encontramos con más basura esparcida por el lugar, sumándose al problema ambiental ya evidente en el área. Este camino no formaba parte de nuestro plan original. Inicialmente, teníamos previsto tomar un atajo que partía desde la primera parada, pero al llegar, descubrimos que el acceso había sido cercado, probablemente con fines de desarrollo inmobiliario. A pesar de esto, avanzamos con precaución y tras caminar aproximadamente 10 minutos más, finalmente llegamos a nuestro siguiente punto. Llegamos al lugar designado, a donde realizaríamos la práctica de fauna asociada a algas. Nos pusimos los chalecos salvavidas y debido a la fuerza de las olas, solo nos aventuramos a recolectar muestras en las cercanías de la orilla, donde las olas no impactaban con tanta fuerza por la presencia de grandes rocas. Se nos indicó que recolectáramos 5 muestras diferentes de algas. Durante nuestra estancia en este punto, nos dedicamos a recolectar pequeñas muestras de algas, las cuales guardamos cuidadosamente en bolsas Ziploc con un poco de agua de mar para mantenerlas en buen estado hasta su posterior análisis al regresar al hotel. Mientras realizábamos la recolección, encontramos algunas exuvias o mudas de cangrejos. Este fenómeno, conocido como ecdisis, ocurre cuando los cangrejos dejan atrás su exoesqueleto viejo para permitir el crecimiento de uno nuevo. Esta es una etapa natural en el ciclo de vida de estos crustáceos, y su presencia nos recordó la dinámica constante del ecosistema marino. Luego de haber recolectado las muestras, aprovechamos para tomarnos un pequeño respiro y disfrutar del paisaje antes de continuar con las actividades. El objetivo principal de esta práctica era conocer la diversidad de fauna asociada a las algas, lo que requería un análisis detallado, ya que la mayoría de los organismos en este ambiente no son fácilmente visibles a simple vista. El mar, con su vastedad infinita, nos recuerda la gran diversidad de vida que alberga, mucho de la cual aún no hemos descubierto. Cada rincón de este ecosistema es hogar de miles de especies que juegan un papel crucial en el equilibrio ambiental. Como biólogos, nuestra responsabilidad es explorar, estudiar y preservar estos sistemas, entendiendo que no solo son vitales para la biodiversidad global, sino que también sostienen los servicios ecosistémicos que todos dependemos. México, siendo un país megadiverso, se encuentra en el corazón de esta riqueza natural. Sin embargo, como seres humanos, debemos reflexionar sobre cómo nuestras acciones impactan estos entornos. El océano, al igual que el resto de nuestros ecosistemas, está en constante cambio y es crucial que trabajemos en su conservación para garantizar que su increíble biodiversidad siga existiendo para las generaciones futuras. Terminada la práctica de fauna asociada a algas, regresamos al primer punto para repetir la práctica 1. Al llegar, tomamos un momento para resguardar las muestras de algas que habíamos recolectado previamente, para mantenerlas en buen estado para su análisis posterior. A las 3:10 p.m., con el calor de la playa ya cobrando su efecto, nos preparamos para ingresar nuevamente al agua y comenzar la práctica. Tomamos el tamiz, la pala y la cubeta y nos aventuramos nuevamente al agua. Ya con un poco más de experiencia, comenzamos a tomar muestras de arena de distintos puntos cercanos entre sí. Sin embargo, los resultados no fueron tan abundantes como esperábamos, obteniendo principalmente restos de bivalvos, pequeñas rocas y, como ya se ha mencionado, algo de basura, la cual sigue siendo un problema evidente en la zona. Se realizó la medición de pH en esta zona y el resultado fue un pH de 8.04. Esto nos habla de que el agua en esta área es más alcalina en comparación con otros cuerpos de agua como el río o el manglar, donde el pH suele ser más bajo. A diferencia de esos resultados, este valor más alto se explica probablemente por la presencia de sargazo en la zona,
Las algas como el sargazo pueden alterar la química del agua, favoreciendo condiciones más alcalinas. Este ambiente más alcalino puede influir en la fauna acuática, ya que muchos organismos tienen rangos específicos de tolerancia al pH. Durante esta práctica, nos encontramos con una cantidad considerable de sargazo, lo cual dificultó nuestro trabajo de muestreo. El sargazo es un tipo de alga flotante que se acumula en las costas debido a factores como el cambio climático, la contaminación del agua y las corrientes oceánicas. Este fenómeno es cada vez más común en diversas partes del mundo y su acumulación tiene un impacto negativo en los ecosistemas costeros, alterando el hábitat de muchos organismos marinos. Además de dificultar nuestras actividades, el exceso de sargazo genera condiciones desfavorables para la biodiversidad. Al descomponerse, produce gases como el sulfuro de hidrógeno, que afecta la calidad del agua y del aire, impactando tanto a los organismos marinos como a las comunidades humanas cercanas. Durante la práctica, también notamos cómo las áreas donde el sargazo se acumulaba parecían sofocar la vida en la costa, limitando la presencia de ciertas especies. Esta problemática no solo es ambiental, sino también económica, ya que las costas que dependen del turismo se ven gravemente afectadas por el deterioro de las playas y la percepción negativa que causa el sargazo. Sin embargo, algunos científicos y emprendedores han comenzado a buscar soluciones, como el uso de esta alga en la fabricación de bioplásticos o fertilizantes, buscando mitigar el problema y darle un valor aprovechable. Tras varios intentos con el cernidor, logramos encontrar bivalvos, anfípodos, cangrejos pequeños y un ketognato escondidos entre la arena y el agua. A las 4 p.m. dimos por terminada la práctica. Recogimos todas nuestras cosas, asegurándonos de no dejar residuos para evitar cualquier tipo de contaminación. Con todo listo, emprendimos el largo camino de regreso hacia el autobús. A las 5:10 p.m. salimos de regreso al hotel, enfrentando un largo viaje de vuelta. Durante el trayecto, el cansancio era evidente. La mayoría de nosotros se quedó dormido, mientras que algunos aprovecharon para observar los paisajes que se iban sucediendo por la ventana. Finalmente, a las 7:12 p.m., llegamos al hotel para continuar con las actividades. Después de descansar un rato, comer y ducharnos, nos citaron en las palapas del hotel para continuar con las prácticas. Llegamos aproximadamente a las 9:21 p.m., listos para seguir con las actividades programadas. Mientras esperábamos a que llegara el resto del equipo, observamos que el nivel del agua había subido, probablemente debido a los grandes barcos que estaban frente a nosotros. Sobre el río flotaba materia orgánica, como ramas y restos de hojas, pero también había plásticos y varios peces muertos, probablemente como consecuencia de la contaminación. Fue en ese momento cuando nos detuvimos a preguntarnos, ¿dónde se arrojan los desechos del hotel o de la terminal? Es probable que terminen en el río, contribuyendo así a la creciente contaminación de este ecosistema. A las 9:30 p.m. comenzamos con la práctica de disección de los peces que habíamos conseguido desde la mañana. Antes de iniciar, nos pusimos guantes para garantizar la higiene durante el proceso. Al estar guardados en la hielera con hielo y debido al calor, los peces ya empezaban a descomponerse. Presentaban una sustancia mucosa sobre su piel, que intuimos eran bacterias. Se nos explicó cómo realizar el corte utilizando navajas o bisturí. El corte se hizo a nivel de las aletas pectorales, extendiéndose hacia la zona ventral en un corte horizontal. El objetivo de la práctica era identificar y conocer la morfología del pez, así como, en caso de ser necesario, buscar parásitos en sus branquias. Esta actividad no duró mucho tiempo, ya que nos enfocamos en observar los órganos internos del pez, tratar de identificarlos y retirar las branquias para buscar parásitos. Sin embargo, no encontramos ningún parásito, lo que sugiere que los peces provenían de un ambiente relativamente sano, ya que no presentaban infecciones o infestaciones. Continuamos revisando las muestras de algas con mucha atención, buscando organismos en su interior. Durante este proceso, encontramos pequeños bivalvos, un par de camarones, un cangrejo pequeño y algunos poliquetos. Estos hallazgos nos permitieron identificar la fauna que se asocia a las algas en esta zona. Los organismos encontrados fueron cuidadosamente separados con la ayuda de pinzas para poder observarlos con más detalle. En el caso de los ketognatos, se sugirió agregar un poco de tabaco al agua para tranquilizarlos y facilitar su observación.
Esto nos permitió examinar mejor a estos organismos y estudiar sus características. Por último, continuamos con la presentación del seminario sobre la fauna en el manglar. Esta actividad concluyó a las 11:55 p.m., marcando el final de un día lleno de prácticas y aprendizajes. Nuestro último día comenzó antes de las 6 a.m., alistando nuestras cosas para retirarnos del hotel. Salimos muy temprano con el objetivo de llegar a la Ciudad de México a tiempo, ya que nos esperaba un largo camino de regreso. Aproximadamente 2 horas después de iniciar el trayecto de regreso, hicimos una parada en Patoltecoya, Huauchinango, Puebla, para desayunar y reponer energías antes de continuar con el largo viaje. Mientras preparaban los alimentos, decidimos explorar un poco la comunidad. Nos dirigimos hacia la presa Necaxa con la red de golpeo y algunos frascos, listos para recolectar muestras y continuar nuestra investigación en este nuevo entorno. Patoltecoya, en el municipio de Huauchinango, Puebla, es una localidad rodeada por paisajes montañosos y vegetación exuberante, típica de un ambiente de transición entre bosque templado y selva alta perennifolia. El clima es fresco y húmedo, con abundantes lluvias en ciertas épocas del año, lo que mantiene la región verde y llena de vida. La zona es conocida por sus recursos naturales, especialmente la presa Necaxa, que no solo provee agua y energía a la región, sino que también es un punto importante para la pesca local. Aquí se capturan especies como carpa, mojarra y trucha, lo que sustenta parte de la economía de la comunidad. Además, la presa es un atractivo para la observación de aves, ya que es hogar de especies como águilas, pelícanos, garzas y patos canadienses. Las actividades principales de la zona incluyen la pesca, el ecoturismo y pequeños cultivos agrícolas. Al llegar a la presa Necaxa, notamos un olor desagradable que impregnaba el ambiente. Observamos que el agua presentaba una coloración verdosa y, tras indagar, se nos comentó que la población local descarga sus residuos sanitarios directamente en la presa. Esto nos habla de un ambiente eutrofizado, una condición en la que existe un exceso de materia orgánica y nutrientes, como nitratos y fosfatos en el agua. La eutrofización ocurre cuando los desechos orgánicos y químicos se acumulan en cuerpos de agua, promoviendo el crecimiento acelerado de algas y otros microorganismos. Este proceso reduce la cantidad de oxígeno disponible en el agua, afectando la vida acuática. Los peces y otros organismos que necesitan niveles adecuados de oxígeno para sobrevivir son los primeros en resentir estas condiciones. Además, el exceso de algas puede alterar la claridad y calidad del agua, generando una sensación visual de deterioro, como la coloración verdosa que observamos en la presa. Esta situación refleja la falta de gestión adecuada de los desechos y subraya la importancia de implementar medidas que protejan estos ecosistemas vitales para las comunidades y la biodiversidad que dependen de ellos. A las 9:20 de la mañana comenzamos nuestra última práctica en los alrededores de la presa Necaxa. Con la ayuda de una red de golpeo, intentamos capturar algunas mariposas, lepidópteros, para observar más de cerca su morfología. Al principio nos resultó complicado debido a nuestra falta de experiencia con esta herramienta. Sin embargo, tras una demostración de la profesora, logramos mejorar nuestra técnica y realizar varias capturas exitosas. Una vez observadas, todas las mariposas fueron liberadas cuidadosamente. Esta zona, caracterizada por su espacio a cielo abierto, alberga una gran diversidad de especies. Durante nuestra estancia, pudimos identificar varias aves, entre ellas el luisito común, Myocetetes similis, el zanate mayor, Quiscalus mexicanus, la perlita azulgris, Polioptila caerulea, y el tordo cantor, Dives dives. En el lago de la presa notamos una abundancia de moscas dípteros, un indicador de las condiciones eutrofizadas del agua ya mencionadas. También vimos varios patos nadando tranquilamente, así como peces moviéndose cerca de la superficie, a pesar del evidente deterioro ambiental. Este espacio reflejaba tanto la riqueza de la biodiversidad local como los desafíos que enfrenta debido a las actividades humanas. Cerca de las 10 a.m., regresamos al restaurante El Mirador para desayunar. Mientras compartimos la última comida del viaje, reflexionamos sobre todo lo aprendido durante estos días de trabajo en campo. Finalmente, con este desayuno, se dio por concluida nuestra práctica, marcando el cierre de una experiencia enriquecedora que nos permitió conectar la teoría con la realidad, explorando de cerca los ecosistemas y organismos que estudiamos en nuestras aulas. A las 11 a.m., subimos al autobús que nos llevaría de regreso a la Ciudad de México.
Con el cansancio acumulado pero satisfechos por lo vivido, iniciamos el viaje de retorno, llevando con nosotros aprendizajes, reflexiones y recuerdos de esta gran experiencia en campo que nos permitió acercarnos a la naturaleza de una manera única. Este viaje de regreso a la Ciudad de México no solo marca el final de nuestra práctica de campo, sino también un cambio en nuestra percepción. Cuando partimos de la facultad, muchos llevábamos expectativas vagas, quizá emocionados por salir de la rutina, pero sin imaginar todo lo que íbamos a descubrir. Ahora, después de días inmersos en diferentes ecosistemas, entendemos mucho más sobre los organismos que estudiamos, sus hábitats y las complejas interacciones que los mantienen vivos. Finalmente, a las 3:13 p.m., llegamos a la Ciudad de México, cerrando esta experiencia que nos deja más preparados y conscientes del impacto que podemos generar. Esta práctica no solo nos enseñó a identificar especies o realizar mediciones, sino también a reflexionar sobre el impacto que tenemos en el ambiente. Vimos con claridad cómo la contaminación, la falta de cuidado y las actividades humanas deterioran lugares que son vitales para la vida de tantas especies, incluida la nuestra. Para quienes ven este documental, el mensaje es claro. Cada pequeño esfuerzo cuenta para proteger nuestro entorno, ya sea reduciendo el uso de plásticos, gestionando correctamente los residuos o simplemente siendo conscientes de nuestras acciones. Podemos marcar la diferencia. Como estudiantes, salimos de esta práctica con un mayor compromiso hacia nuestra profesión y hacia el planeta. Y como sociedad, necesitamos actuar ya, porque los ecosistemas no pueden esperar más. Regresamos transformados, con una mirada distinta hacia el mundo natural, con un aprendizaje que no se encuentra en los libros. La conexión directa con la vida en todas sus formas. Agradecemos a quienes nos acompañaron a través de este documental. Que este viaje no sea el final, sino el inicio de más acciones para preservar el planeta. Gracias por ser parte de esta experiencia.